programa Consejero Empresarial. Ahora, pues me es grato de verdad tener a alguien que en redes es un rockstar y me gusta seguirlo en sus pláticas en radio de internet. Lo observo, lo que escribe, lo observo cómo hace sus comunicados en grupos en temas fiscales y corporativos. Y pues ahora tengo el privilegio de verdad de contar y que me haya aceptado de corazón, esto se lo agradezco, esta entrevista. Y esto es una charla que vamos a sostener sobre los aspectos generales en la transformación de sociedades mercantiles y alguna que otra escapadita que nos demos a la civil o algo como vaya diciendo. Y pues es muy grato tener aquí y reinsisto en mi agradecimiento al maestro Roberto Valenzuela. Hermano, gracias por esta oportunidad y este momento que iniciamos. No, hombre, nada que agradecer, un placer, un gusto estar contigo y hablando de Rockstar, pues tú eres el que tienes ahí presencia permanente, perenne en las redes sociales y es un gusto hoy compartir pues la pantalla con alguien tan talentoso, tan enjundioso y que compartimos el gusto por las materias corporativo y fiscal. Creo que en eso coincidimos, mi estimado hermano, y desde luego, pues para mí es un placer, reitero, estar esta tarde compartiendo contigo. No, pues gracias, hermano. Y por cierto, en la revista Consejero Empresarial, que a partir de pasado mañana se distribuye en la vía electrónica, pues ahí van a encontrar un artículo del maestro Roberto, para que ahí lo soliciten. Ahí lo van a ver en redes sociales y lo van a tener. Y Roberto, de antemano, mi hermano, gracias por también tu primera colaboración a la revista Consejero Empresarial y al portal coem.mx. Y bueno, después de tanto comercial, mi hermano, vamos empezando con este tema. Primeramente, que nos explicaras, para empezar así a bajar el balón bonito, ¿qué son las sociedades y por qué nos asociamos? O sea, ¿por qué decidimos juntarnos? ¿Somos tan argüenderos los seres humanos o qué onda? Es que es una pregunta bien interesante porque normalmente damos como un hecho el que ya contamos con una sociedad y difícilmente nos cuestionamos el por qué integrar una sociedad. La realidad es que originalmente responde a cuestiones de protección patrimonial, ¿no? De separar la afectación de una parte de tu patrimonio, llevarla a una ficción jurídica como lo es la persona moral, reconocida en nuestro país por el Código Civil, que es la génesis de las personas morales, ahí en el artículo 25, hablando del Código Civil Federal, porque sabemos que hay, cada entidad federativa tiene su propio cuerpo normativo de esa naturaleza, ¿no? Y bueno, es importante desde esa óptica que sepamos que justamente se tiene como espíritu cuando constituimos una sociedad el separar una porción de nuestro patrimonio, llevarla, para decirlo en términos simples, al capital de una sociedad y justamente responder hasta por ese importe que afectamos en la sociedad. Es importante comentar que ese concepto de la responsabilidad ha evolucionado, ¿no? Y que ahora, con diversas teorías que México ha traído de otros países como España e Italia, pues cada vez se va rompiendo con eh, esa cuestión absoluta de que solamente se respondía hasta por el importe del capital que se aporta a la sociedad, ¿no? Y aquí también es importante mencionar que hay que atender al tipo de sociedad del cual estemos hablando, ¿no? Porque hay sociedades, como tú bien lo sabes, sociedades de capital, sociedades de personas, en donde la responsabilidad es absolutamente diferente entre unos tipos sociales y otros, ¿no? Que las sociedades de personas responden de manera general de forma solidaria, subsidiaria y limitada, en tanto que las sociedades de capital responden únicamente hasta por el límite de las aportaciones que efectúan los socios de este tipo de sociedades. Digamos, esa es una primera diferencia, pero ahora la evolución que tiene el derecho como ciencia dinámica, ciencia social dinámica, pues desde luego ha ido cambiando esta parte que sería interesante que lo abordemos después en un curso porque tiene unos matices bien interesantes, como de hecho, como bien sabes, mi estimado hermano, tú sabes que el tema del capital ha sufrido modificaciones en la Ley General de Sociedades Mercantiles, le han quitado el límite mínimo que antes se imponía tanto para responsabilidad limitada como para sociedad anónima,
Y eso tiene un fondo bien interesante. ¿Por qué? Porque han evolucionado las teorías del velo corporativo y la desestimación de la personalidad jurídica societaria, ¿no? Y esa es la razón por la cual se eliminan esos mínimos. Entonces, por eso creo que es importante analizar las sociedades desde todas sus ópticas, porque lo que buscamos nosotros como asesores es proteger el patrimonio de nuestros asesorados, ¿no? Sí, fíjate que eso que dices ahorita, así de lo que es el develamiento, pues para mí, yo lo escuché por primera vez de una manera magistral con el doctor Víctor Manuel Peña Briceño, con dos ejemplos que fueron los precedentes de las tesis del 2013-2014, que son los primeros así puntos que se tocan, pero sobre todo transfronterizos, porque si no mal recuerdo era una empresa dominante del vidrio en México, donde aquí genera un problema, genera una deuda en México y pues no tenía el capital suficiente para pagarle unos fondos americanos, pero allá tenía una pequeña sociedad que forma parte del grupo y a través del grupo de sociedades, de ese fenómeno que es el ego corporativo, jalan el asunto y a pesar de ser cosa juzgada en México por su empresa en Estados Unidos, lo llaman los tribunales americanos. Es un tema interesante. Esta parte, dices, esa afectación patrimonial, pues quizás es algo organizacional, porque ya ahora es de portarse bien, decir, arriesgo tanto haciendo bien las cosas, porque si hago mal las cosas, pues me puede salir no contraproducente, pero al fin y al cabo la figura o esta ficción se hace a un lado, por lo que bien dijiste del develamiento, que ya eso fue superado y ahora con la responsabilidad penal de personas jurídicas, pues todavía le echamos otra rayita más a esa ficción que era pues un limbo para cometer ciertas conductas, elegir ciertos tratamientos o limitarse. Creo que esa evolución que mencionas del derecho ha sido demasiado dinámica esta última década. Ahora, aquí mi pregunta, hablando de ese dinamismo, hay figuras que tú dominas muy bien como la fusión y escisión. ¿Tú cómo sientes la legislación tanto mercantil como el tratamiento fiscal, primeramente abordando qué es cada una y ver si es suficiente y cómo se te hace sobre todo ese procedimiento? Fíjate que particularmente en esas dos figuras es en donde creo que menos se han elaborado modificaciones, se han presentado reformas en el cuerpo normativo fiscal, tanto en fusión como en escisión. La última reforma que tengo yo memoria fue en 2001, que modifican la parte de la escisión para hacer una precisión. Y bueno, hay un cambio, lo pasan, crean el artículo 14b, antes estaba en el 14, pero esto nos muestra una ausencia de regulación en tema tributario. Realmente desde que se crea o se considera la figura de la fusión para efectos tributarios no ha sufrido modificaciones. Recordemos que el tema de la escisión es, curiosamente, cosas que suceden en el derecho, curiosamente primero es reconocida la figura como reestructura corporativa en la legislación tributaria y no en la legislación mercantil, ¿no? Primero, en 1991, se adiciona al Código Fiscal de la Federación justamente la regulación de la escisión en virtud de que, pues, obviamente los contribuyentes, atendiendo esa libertad contractual, ya la llevaban a la práctica, ¿no? Y no tenían el reconocimiento fiscal. Entonces, el legislador, pues, lo plasma en la legislación tributaria y un año después lo contemplan ya en la legislación mercantil. Cosas curiosas que suceden, ¿no? Que según yo es el único caso en donde primero surge para efectos fiscales y después surge de acuerdo a su naturaleza propia, ¿no? Que es la naturaleza mercantil. Entonces, no hay, la verdad es que no tenemos una regulación vasta en temas tributarios, eh, aunque son pocos los artículos, la realidad es que de repente se torna compleja la interpretación en cuanto a la escisión en la fusión, ¿no? Porque aparentemente ya cumples los requisitos que te establece el 14b, pero de repente en el último párrafo te encuentras con que no aplicará esta exención si se considera reducción de capital, ¿no? Y entonces
entras a otra dinámica y dices, híjole, ¿cómo cuidar el tema de que no se dé el supuesto de enajenación, que no se detone la enajenación y en consecuencia, pues los efectos que de ello emanan, ¿no? Hay nada más ahí, si no mal recuerdo, la fracción cuarta del 18 que establece que se consideran otros ingresos los que emanen de estas cuestiones de reestructura corporativa, propiamente hablando de la fusión y de la escisión. Entonces, la verdad es que es muy poco, prácticamente hay que hacer una interpretación de todas las normas y es un tema nada sencillo, ¿eh? Nada sencillo. Yo te puedo decir al día de hoy que he llegado a veces a conclusiones en el sentido de que aunque se detonen los supuestos de la enajenación, casi en todos los supuestos no se detona un ingreso. Casi en todos. Con la excepción de cuando se transfieren, por virtud de estas figuras corporativas, de reestructura corporativa, inmuebles, que ahí sí no hay ni cómo hacerle porque, como bien sabemos, los efectos fiscales se derivan de los avalos que se practiquen, ¿no? Pero fuera de esos casos, yo podría afirmar que en muchos casos no se detona un ingreso acumulable por virtud de la reestructura corporativa, en estos dos casos en particular. Sí, porque al fin y al cabo, pues partiendo del 14 actual, pues sí te lo considera como una enajenación, obviamente, y con una ficción del 14b, da la salvedad del legislador cuando no se considera enajenación para poder extraerla de cualquier hecho imponible o base o determinar cualquier base imponible a raíz de estas dos reestructuras, ya sea fusión o escisión, donde ha sido claro el legislador y muy enfático respectivamente. En fusión fue mucha la regulación y cuidado que tuvo por esa venta de empresas simuladas, al fin y al cabo de sacar ventajas de las pérdidas fiscales. Ya muchos se sentían Richard Gere, Barry Woman, comprando empresas y desmantelándolas para vender, pero él sí lo hacía de verdad, de verdad. Y acá, ¿qué hacíamos? Pues nomás dos indicadores, ¿no? Entonces el legislador empezó a acotar de una manera, creo que acertada. Algunas podríamos darle, considerar alguna afinación, pero creo que sí se logra el objetivo de esta ficción para poder frenar estas prácticas. Y en el caso de escisión, pues bueno, tratar de enajenar mediante la escisión, limitándola también con la permanencia accionaria. Entonces, son figuras, como dices, novedosa, como dices, la escisión, de verdad que no recuerdo que me lo mencionaste, alguna otra figura que fuese así, primero lo fiscal y luego lo natural o del derecho como es. Tienes toda la razón. Ahorita me acordaba del año 92, pero no me acordaba si fuera en la ley de sociedades mercantiles o en el Código Fiscal, pero pues, sí, cuando lo acabas de decir, sí, tienes toda la razón. Yo, porque tengo mi acordeón, aquí estaba ojeándolo, dije, chingado, sí, cierto, aquí dice. Entonces, es importante saberlo porque también el empresario de repente llega y dice, como fue el caso de mi primera fusión y todo el mundo sabe esta anécdota que platico, querían hacer la decisión pero de volada. O sea, en este momento, pero eran empresas propias, los mismos dos socios tenían 6 restaurantes y cada uno su razón social y bueno, su empresa, su SA, y pues había que las querían integrar y pues era naturalmente la fusión. Entonces ahí se tenía que meter un poquito de proyección para saber cuál era el momento, más bien cuándo era el momento adecuado, puesto que puedes utilizar lo que hicimos, bueno, en el caso lo que hicimos nosotros fue utilizar la figura en el momento donde pudiéramos sacar cuál sería el mejor coeficiente de utilidad. Es economía opción, o sea, ¿cuál va a ser la fusionante? Bueno, pues yo puedo elegir, oye, la que trae el coeficiente, va a salir con el coeficiente proyectado más bajo, vámonos con ella. Es una cuestión estratégica, ¿no? No solo hay que limitarnos a analizar la parte tributaria, que desde luego es importante y trascendente, y en algunas ocasiones sí define el que optemos por una figura o por otra. Pero en términos generales hay que hacer un análisis integral, completo, del estatus que guarda una sociedad o un grupo de sociedades para que de manera conjunta, pues, se tome la decisión, ¿no? Y como bien referías, pues, normalmente, la mayoría de los casos en donde yo he tenido oportunidad de participar en este tipo de reestructuras,
pues obedece a cuestiones netamente tributarias, ¿no? Y como bien lo señalas, economías de opción, pues resulta que a lo mejor tengo una empresa que tiene 100 unidades que distribuye algún producto y mejor me conviene escindirme para crear una sola empresa de transporte y aprovechar los estímulos fiscales, ¿no? O bueno, mil cosas que Es se que no pueden es, hacer. es que sí, podríamos discutir de que es haber pensamientos que es una planeación fiscal agresiva, pero espérame, ¿por qué? O sea, claro, nos vamos a enfrentar al nuevo satánico que es el artículo 5A del Sí, Código Fiscal. Ese para mí es el mayor temor porque efectivamente yo puedo elegir cómo trabajar mi patrimonio, tú lo acabas de decir, ¿sí? O sea, si me permite la ley y ajusto para estar en el supuesto, antes de la causación o para no hablar de evasión, sino como una cuestión de estructura, oye, voy a entrar a este mercado donde tengo que ser más competitivo. Me voy a aliar y cambiaron las circunstancias del mercado. ¿Por qué no cambio yo? Yo creo que ahí está la razón de negocio. Como bien decían, oigan, ¿por qué Soriana compró Gigante? Ah, por las pérdidas fiscales, ¿no? Escuchas a, no menciono los nombres por respeto de quien nos lo hicieron, sino compraron cuota de mercado. ¿Creen que lo va a entender con todo respeto, no todos los auditores del SAT lo van a entender, pero ahí estaba su beneficio, ganarse cuota de mercado? Entonces, ¿por qué estaría incumpliendo en adquirir una empresa perdedora? sí, así es. Y fíjate que en ese contexto comentaste algo bien interesante, o sea, el tema de razón de negocios, y que ahora pues es un obstáculo a pasar, a saltar. Y creo que ahí recobra una importancia trascendental el hecho de justamente darle esa sustancia o razón de negocios desde los convenios de fusión, establecer todas las razones, los motivos que dan origen a esa reestructura corporativa, que es el documento idóneo, jurídicamente hablando, justamente para, a mi juicio, aprovechar que, si bien es cierto que es un tema meramente mercantil, porque lo exige como procedimiento la Ley General de Sociedades Mercantiles, lo cierto es que también, como acto jurídico, podemos aprovecharlo justamente para ahí contemplar la razón de negocios que da origen a esa reestructura corporativa, ya sea fusión o escisión o incluso transformación, ¿no? ¿Qué Sí, opinas sobre esto? sí, no, es que es el tema, por decirlo, aquí sí lo puedo decir porque fue un ejemplo que puso en el Senado el postulante a doctor Arturo Pérez Robles. Él platicaba precisamente el tema de la cláusula general anti-ilusión, precisamente ponía un ejemplo, decía, bueno, ¿qué tal, Robert? Si yo necesito que me préstame $1,000,000, te voy a poner, vamos a firmar, vamos a hacerlo a través de un fideicomiso con garantía con mis acciones en tal empresa. Llega o antes de que llegue el término del vencimiento para que te pague, pues yo logré el objetivo y me resulta más rentable lo que logré con tu dinero, pero a ti te interesa entrar a la empresa. Para eso pasaron 3 años y te digo, ¿qué onda, Robert? Pues quédate con las acciones, tú quieres entrar, yo estoy a gusto acá. Ah, pues órale. Entonces, no faltará quien de la autoridad diga, no, lo que hicieron fue una práctica abusiva, una planeación agresiva, difiriendo una enajenación de acciones. O sea, dices, pues sí, tiene razón el maestro Arturo. O sea, te puedes encontrar situaciones así de graves con esto. Y yo creo que el tema toral de esto no es en sí, claro, lo fino es saber hacer lo que tú haces, que es la reestructura corporativa, sino saberlo hacer, como lo acabas de decir, el acuerdo de fusión, pone establecer, y casi nadie lo hace, Robert, perdóname, pero ahorita que lo dijiste, dije, mira, señal de que el que sabe te lo va a mencionar, porque todos te hablan de las actas de asamblea, de cada una de las que intervienen en la fusión, pues nadie habla de ese acuerdo donde todos los que van a intervenir quedan para generar uniformemente sus actas de asamblea, como un partnership agreement, un acuerdo entre socios, para que cada quien vaya con sus entidades a hacerlo, para que sea uniforme y ya sea con las medidas pactadas. Entonces ahí es donde tú estás diciendo, pues me fusiono por esto o me escindo por aquello, ¿sí? Y nadie lo hace. Y ahí está el precio que van a pagar, porque no están dando la razón de negocio. Y si entramos a ese tema de razón de negocios, podemos encontrar más herramientas, mi querido Adrián. Digo, eso
Lo vamos a platicar quizás en el curso, nada más lo menciono, hay herramientas, lo digo, el 198 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, acuerdos de socios, los parasociales, Ajá. esos le damos fecha cierta, incluimos cuestiones, impactos estatutarios también. No son elementos que nos van a ir dotando justamente de esa sustancia económica, de la razón de negocios. Entonces, es un conjunto, ¿no? Ya hablamos de asambleas, de pactos, tanto estatutarios como parasociales, y eso pues, nos va a ir ayudando justamente, bueno, adicionado a las asambleas, nos va a ir ayudando a darle esa sustancia económica de la cual se duele hoy el SAT, ¿no? Y que no se trata de ninguna manera de un tema de simulación, sino realmente de un negocio real, de que tiene sustancia y estamos justificando jurídicamente el por qué los socios acuerdan llevar a cabo una reestructura corporativa. Sí, incluso esa parte de las asambleas en general, digo, me duele la cabeza de pensar lo que vamos a enfrentar lamentablemente por el comité que va a determinar si existe o no algún abuso por parte de los contribuyentes. Pero bien lo estás diciendo, entre mejor se arme y se estructure adecuadamente la operación, va a haber más seguridad. Como me preguntaban la semana pasada, oiga, ¿y qué opina de la fecha cierta? Pues bueno, recuerdo que, bueno, lo dijo un amigo y concuerdo que es un poquito más procesal el tema, puesto que es él viéndolo como procesalista, perdón, y dice, es un indicio, que ese indicio lo puedes obtener no solamente con notarios, sino te vas a la NOM 151, con algún proveedor, Prodecon haciendo una consulta, qué sé yo. Dice, pero ese tema de fecha cierta para mí no es fuerte. Para mí lo que me preocupa es que el contribuyente no sea bien asesorado y siga las reglas del juego. ¿Por qué? Porque tenemos verdades absolutas de los actos jurídicos y verdades relativas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar si no tenemos bien armado? Pues si nos enfrentamos a un tema presuncional, sí vamos a llevarla en contra, ¿sí? Pero si realmente conformamos como debe ser un acto, cambia. Yo le decía a Víctor, el maestro Víctor Gumaro la semana pasada, es más, el sábado que grabé el video de asociación en participación, le decía, oye, ¿qué opinas del 17B de la AMP? Porque para mí es una ficción jurídica, no una verdad interina. Y ella me dice, no, es que sí, efectivamente es una ficción para darle una regulación, pero le dije, no dice como dice, no dice AMP, dice las características de relación entre los sujetos, el objeto de repartirse ganancias o pérdidas a través de un convenio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuidado si ese es un joint venture, un contrato de alianza o un contrato, como le quieras llamar, pero que sea asociativo, que conlleve estos temas y cuidado que si son, si no cubrimos las reglas, podríamos estar ante un tema, pues, que puede tener sus consecuencias, pues, no digo que graves, pero sí de reflexión. Son temas que te abren muchas cosas de irte a la esencia. Por eso yo creo que tú y yo tenemos la característica de tratar, bueno, en mi caso tratar, tú ya vas más adelantado que yo, para entender el tema societario, para entender el tema contractual, porque si no está bien, bueno, ¿qué espero del resultado? Sí, o sea, tan Sí, sencillo. sí, hay que necesariamente este tema de las reestructuras corporativas ha avanzado y al mismo ritmo que va modificándose el actuar y las facultades de las autoridades. O sea, eso es una realidad innegable y entonces nosotros también como asesores debemos pues ir llevando el mismo paso, ¿no? Buscando las herramientas jurídicas que nos doten justamente de seguridad para celebrar esos actos, ¿no? Ahorita hablabas de las asambleas, pero las asambleas ya hace años dejaron de ser las asambleas como tradicionalmente las conocimos cuando estudiábamos, ¿no? Realmente las asambleas ahora también atendiendo ese famoso concepto de materialidad y del 5A, las asambleas tenemos que siempre necesariamente acompañarlas de algún otro acto jurídico. Y nada, lo menciono, un contrato le ponemos ahí modalidades de las obligaciones con las asambleas y bueno,
pues estamos construyendo jurídicamente algo que sustente lo que nosotros o lo que nuestro asesorado, perdón, pretende llevar a cabo, ¿no? Y que nuestra labor es darle seguridad jurídica. Así Y es. obviamente requiere de todos estos elementos para justamente dotarlo de lo que él o para lo cual nos contrata, ¿no? Finalmente. Sí, y pues un tema, digo, yo adelantando el cierre, porque tú das el cierre final y yo despido. A mí hay algo que me gusta y al principio, porque lo empecé a entender un poco y a lo mejor me corriges, porque soy todavía muy, digo, de repente alucino en estos temas, pero pues hay una tesis aislada donde dice que si en una sociedad civil no se establecieron las reglas de para llevar a cabo una convocatoria, o para, pues sí, para llevar a cabo la convocatoria, pues el juez puede considerar el sistema legal mejor o más similar posible. Entonces dice, puede recurrir a la ley general de sociedades mercantiles. Palabras más, palabras menos, ¿no? Cuando leí esa tesis entendí algunas cosas, precisamente lo que al inicio comentabas, esa libertad de contratar, el pactus jus servanda dentro del derecho societario. O sea, a veces me quejo, digo, es que no hay mucha regulación. Hoy digo, bendito Dios, nos deja libertad para hacer mejor nuestras asesorías. Y no hablo de planeaciones, sino simplemente que nazcan naturalmente los instrumentos privados o públicos que sean necesarios de acuerdo al modelo de nuestro cliente. Exacto, coincido. Esa tesis a la que hace referencia justamente remite particularmente a las reglas para las convocatorias de las sociedades de responsabilidad limitada, porque el juzgador, analizando, dice, bueno, aquí en sociedades de responsabilidad limitada prevalece la parte de personas, de sociedad de personas, porque sabemos que es una sociedad mixta, de carácter mixto, es tanto de capital como de personas, pero particularmente para efectos de la convocatoria y las decisiones, prevalece la parte de personas. En tal virtud, pues el juez determinó que era válido seguir el procedimiento que siguió la empresa, ¿no? Bueno, en este caso la sociedad civil, que no es empresa, sociedad civil, para convocar, atendiendo a las reglas que establece el 78 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Son cuestiones bien interesantes. Lo mismo vamos a ver el caso de las sociedades civiles, si se pueden fusionar o no con una mercantil. Cuando estemos en el curso, que hoy pues prácticamente esta plática es la introducción justamente a ese curso que vamos a analizar las figuras de transformación, escisión, fusión, y disolución y liquidación de sociedades, ¿no? Sí, pues de verdad, para que nos acompañen en el Centro de Estudios del Derecho de la Empresa, donde pues tenemos esta primicia que acaba de anunciar mi hermano Roberto, pues nos acompaña por primera ocasión con un tema muy interesante que él domina. O sea, realmente no tuve mucho que pensar y decir, oye, maestro, me ayuda con esto. No, oye, hermano, vete a tus meros moles, ¿no? Échame la mano con este tema, ¿no? Entonces, la verdad que esta parte nos gusta dar algo con valor. Creo que las partes que se están dando en esta pequeña plática, que espero que se haga un hábito, hermano, siempre hay que dar. Claro, el curso que te permite, pues, ahondar y poder discutir, que es la diferencia de aquí tú y yo, no, tú y yo son los que tenemos el balón. En cambio, en una clase se vuelve un partido de fútbol, que por cierto, juega el Atlas Pumas, a ver cómo nos va, pero bueno, el lunes te puede amargar toda la semana, mi hermano. Pues mi hermano, pues ya nomás para cerrar, quisieras decir algo más para darle cierre al tema, porque tú traes un compromiso y vamos a cerrar en tiempo y Sí, forma. dos cosas. La primera es que compartimos el gusto por el Atlas, yo de aquel Atlas de Márquez, de Andrade, de aquel fabuloso Atlas de La Volpe, aunque no le voy al Atlas, pero siempre me identifiqué con ellos, la verdad, y bueno, compartimos eso. Y bueno, la segunda es, primero, agradecerte, la voy a dividir esta segunda en dos. La primera es agradecerte el espacio, y bueno, después invitar a nuestros amigos a que nos acompañen en este curso que se va a dividir en 4 sesiones de 3 horas cada una de ellas. Y bueno, pues donde, como tú acertadamente lo dices, vamos a platicar los detalles finos. Ahorita dejamos ver algunas partes pequeñas de esos detalles finos que seguramente cuando tengamos esa
que tengamos esa oportunidad de participar en una reestructura corporativa, vamos a llevar antecedentes sumamente sólidos para participar de estos. Y bueno, pues desde luego los esperaré con mucho gusto a todos los participantes. Será un placer estar por primera vez con la institución que encabezas, mi querido Adrián. Y como bien lo comentas también, espero que no sea la primera y última vez. Seguramente habrá oportunidad de tener nuevas participaciones para con ustedes. Bueno, primeramente, gracias. De nueva cuenta, digo, voy a hacer el cierre, mi hermanito. ¿Sí? Te mando un abrazo, de verdad, gracias. Digo, siempre recuerdo la primera plática que tengo de entrevista o conocer a alguien. Te conocí primero por teléfono, amablemente, bueno, primeramente por inbox, escribiéndonos, ya finalmente hace unas semanas ya por teléfono, y pues hoy verte a distancia, pues para mí es un gusto coincidir en este tipo de pláticas. Vamos a estar ahí atentos al curso, que aquí en la casilla de YouTube o acá arriba, si es Facebook, van a encontrar los datos para que puedan acompañarnos en este evento. Hermano, pues si me permites, despediré como lo suelo hacer, si no tiene ningún inconveniente. Por favor. Pues bien, con esto terminamos y ya saben, síganos en redes sociales, porque si no, vamos por ustedes. Nos vemos en la próxima. Chao.